Muy bien, mis amados hermanos, continuamos nuestro estudio devocional del Catecismo de Hércules Collins en la sección que trata de Dios el Padre con la pregunta 27 y su respectiva respuesta, que dice así. Pregunta 27. ¿De qué nos aprovecha conocer acerca de la creación y la providencia de Dios? Respuesta. Para que seamos pacientes en la adversidad y agradecidos en la prosperidad, y tengamos de aquí en adelante nuestra principal esperanza reposando en Dios, nuestro fidelísimo Padre, estando seguros de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, puesto que todas las criaturas están bajo su poder, de tal manera que, sin permitirlo su voluntad, no solo no pueden hacer nada, sino que ni siquiera pueden moverse. No cabe duda, amados hermanos, que vivimos en un momento de la historia en el que estamos rodeados, o mejor dicho, bombardeados de información. Lo que es sorprendente con respecto a otras épocas es el fácil acceso que se tiene a ella por medio del Internet y los dispositivos inteligentes. Si bien es cierto que mucha de esa información es inútil y hasta dañina, no se puede negar que hay otra que resulta provechosa para tantas y tantas personas con sus situaciones particulares. Por ejemplo, cuando alguien por medio de una publicación de un video informativo en las distintas redes sociales conoce cómo evitar ser estafado con los famosos links de premios o con las falsas llamadas de familiares en problemas solicitando dinero, etc., ese conocimiento le previene de futuros dolores de cabeza y le prepara para saber cómo actuar en dicha situación. Será muy difícil que esa persona caiga en la trampa de los estafadores. Nuestro amante Padre ha dispuesto en su bendita palabra de poderosísima información para nosotros sus hijos, de modo que al conocerla estemos preparados para actuar correctamente en los dos momentos o dos etapas que experimenta todo hombre bajo este cielo: adversidad y prosperidad. Adversidad con todo lo que implica: enfermedad, escasez económica, pérdidas de cualquier índole, muerte. Y prosperidad con todo lo que implica: salud, abundancia de bienes materiales, éxito. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 24 al 25 es un pasaje que nos enseña cómo la palabra de Dios nos prepara para la adversidad. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en cuanto a la gratitud, cuando el leproso samaritano fue sanado, quedando completamente limpio de su llaga, lo cual implica de algún modo su prosperidad, este hombre fue el único de entre otros 9 que fueron sanados que reaccionó de la forma esperada por Dios. Esto es, volvió agradecido adorando al Señor Jesucristo. Leámoslo por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 15 al 19. Evangelio según Lucas, capítulo 17, versos 15 al 19. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
¿Ves, amado hermano, ves cómo toda esta información es de fácil acceso? Está al alcance de tu mano al abrir tu Biblia. Entonces, lo primero que una persona entiende al leer correctamente la palabra de Dios es que la vida en esta tierra consiste de adversidad y de prosperidad. Cuando alguien no está en la adversidad, entonces está en tiempos de prosperidad. Algunos sufren mayores adversidades que otros. Algunos disfrutan de más prosperidad que otros. Hay quienes al tiempo que experimentan adversidades también tienen prosperidad, pero no hay nadie que pueda alegar que no experimenta ninguna de las dos cosas. Estamos en el mundo de Dios, un Dios generoso, bondadoso, amantísimo que, aunque ofendido por el pecado del hombre y habiendo derramado su justo juicio de maldición sobre esta tierra, sigue bendiciéndola por amor de su nombre, para su propia gloria en el cumplimiento de su decreto eterno y el bienestar de su pueblo. Así que vivimos en un mundo que experimenta continuamente ambas cosas, la benevolencia del Padre Celestial y su justo castigo por el pecado. Solamente en la Nueva Jerusalén viviremos sin ningún tipo de aflicción. Mientras llegamos a nuestra patria celestial, es importante entonces saber cómo conducirnos en este peregrinaje, en este valle de lágrimas. Si el deseo de nuestro corazón como creyentes que han nacido de nuevo es agradar a nuestro bondadoso Padre, entonces frente a lo inevitable de esta vida hemos de preguntarnos ¿qué hacer? ¿Qué hacer en los tiempos de adversidad? ¿Qué hacer en los momentos de prosperidad? Seguramente hay entre nosotros hermanos que tengan respuestas interesantes y hasta correctas a estas preguntas. Pero las Escrituras nos señalan con exactitud lo mínimo que se espera de un creyente, según lo enseña nuestro catecismo, a la luz de la doctrina de Dios Padre en tanto creador y proveedor de toda la creación. En la adversidad, paciencia, y en la prosperidad, gratitud. La información bíblica nos muestra a Dios Padre como creador de todo lo que existe, pero también como quien sustenta, sostiene y gobierna a todas las criaturas existentes. Este conocimiento resulta en entender que Dios es soberano en este vasto universo, de tal manera que nada, absolutamente nada escapa a su divino control, nada lo sorprende, ya que Él lo decretó todo desde la eternidad y Él mismo se encarga de que todo su decreto se cumpla al pie de la letra. Leemos, por ejemplo, en la pregunta retórica que hace Isaías en el capítulo 40, versículo 12, donde se señala que Dios es el creador de todo. Leámosla. Isaías capítulo 40, verso 12. Esta es una pregunta retórica para señalar que Dios es quien ha creado todas las cosas. Dice Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Nuestro Dios. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35, el humillado rey de Babilonia, Nabucodonosor, reconoce que Dios hace lo que quiere llevando a cabo su decreto eterno. Leámoslo. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Dice la palabra del Señor. Dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, o sea, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así que Dios creó y Dios gobierna soberanamente su creación. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que todo lo que nosotros vemos que acontece, según nuestro parecer bueno o malo, no solo es sabido por Dios de antemano, sino que es su santa voluntad ejecutándose. En este sentido debemos afirmar que no hay providencias malas. Todo lo que el Señor hace
todo lo que Él da, todo lo que quita, todo es bueno porque fue decretado por Él y es llevado a cabo por Él como causa primaria de todo. El salmista confiesa la bondad de Dios en sus actos providenciales en el Salmo 119, verso 68. Escucha por favor, dice así. Dice el salmista, bueno eres tú, se está refiriendo a Dios, y bienhechor, o sea, haces bien, enséñame tus estatutos. Seguramente lo has leído, hermano, pero ¿estás al tanto que dicha confesión es hecha por el salmista en el contexto de la adversidad en forma de humillación? El verso inmediatamente anterior, el 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y vuelve y repite esta idea para confirmarlo en el verso 71. Bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero amados, el clásico ejemplo de un entendimiento de que todo lo que Dios hace es bueno es el santo Job, quien en los procesos de su adversidad reconoció la bondad de Dios en todas sus providencias. Cuando Job lo pierde todo económicamente hablando, incluyendo a sus hijos, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la palabra de Dios que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto lo encuentras en Job capítulo 1, versos 21 y 22. Y cuando la adversidad aumentaba, incluyendo una dolorosa enfermedad y una esposa actuando impíamente con fatales consejos, Job vuelve a confesar esta verdad. Leámoslo por favor en Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Libro de Job, capítulo 2, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Además, Job fue paciente en la adversidad, desde el inicio y en todo el proceso de esta hasta el fin. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón estaba de alguna manera prevenido por un entendimiento de que Dios es quien está detrás de cada acontecimiento en la creación. Lo acabamos de leer en su confesión, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Además notemos, hermanos, que Job no dice nada del actuar maligno de Satanás como causa secundaria. Es esa comprensión lo que le permite a Job afrontar su adversidad de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque él esperó en su Creador y no en ninguna criatura. Pero, ¿qué esperó Job? Lo mismo que ha de esperar todo verdadero creyente. Que el nombre de su Señor sea glorificado mientras Él lleva a cabo el designio de su decreto eterno a través de cada una de sus providencias. Más allá, hermanos amados, de esperar la respuesta anhelada a nuestras oraciones, los creyentes sabemos que lo mejor que puede suceder es lo que nuestro amoroso y sabio Padre planeó desde antes de la fundación del mundo. Este es nuestro consuelo y fortaleza, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28.
Dijo el gran teólogo inglés Stephen Charnock, con relación a Dios, la paciencia es una sumisión a su soberanía. Soportar una prueba simplemente porque no podemos evitarla o resistirla no es paciencia cristiana. Pero someterse humildemente porque es la voluntad de Dios infligir la prueba, callar porque la soberanía de Dios lo ordena, es la verdadera paciencia cristiana. Fin de la cita. En cuanto a la gratitud, para el creyente, esta es una cuestión que fluye de su interior como ríos imparables y desbordantes toda vez que se reconoce indigno de recibir tan siquiera las bocanadas de aire que lleva a sus pulmones diariamente. Cuánto más cuando recibe ciertos favores y dádivas divinas que descienden todas del Padre de las luces. Salud, solvencia económica, una hermosa familia, una iglesia local bíblica que procura ser fiel a Cristo, etc. Pero hermanos, estos privilegios demandan un gran deber: gratitud. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando este santo deber no es cumplido en medio de la prosperidad, entonces se incurre en un gran peligro que Agur describe de la siguiente manera en su impopular oración. Leámoslo en Proverbios capítulo 30, verso 8 al 9. Esta es la impopular oración de Agur, donde se describe cómo puede incurrirse en el gran peligro de no dar gracias a Dios en la prosperidad. Dice, Proverbios 30, del 8 al 9. En su oración Agur le dice al Señor, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, es decir, contentamiento. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Hermanos amados, además de todo esto, conocer a Dios Padre como el Creador y el Proveedor nos ayuda a afrontar el futuro confiados en el Señor. Nuestro optimismo se basa precisamente en el amor que el Padre nos manifestó en Cristo Jesús desde la eternidad. Por eso no habrá ninguna criatura ni ninguna situación que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 8, del 31 al 39. Concluyamos, hermanos, con este pensamiento. Supongamos que el cristiano no tiene nada que esperar y no tiene nada más por lo que agradecer. Aún así, en ese hipotético caso, no es opcional para el Hijo de Dios en Cristo ser paciente y agradecido, ya que aun cuando este creyente no tuviera nada que esperar o no quisiera esperar nada más, todavía ha de esperar a su Señor para estar con Él, ya sea que vuelva en su segunda venida o el creyente vaya a Él al morir. Y si algún hijo de Dios pensara neciamente que no hay nada por lo que agradecer, le recuerdo que Dios Padre entregó a su Hijo amado para salvarlo de los tormentos de un infierno eterno. Dice Joel Vicky, uno no necesita estar nadando en prosperidad para tener causa para dar gracias. Un cubo de hielo es suficiente. Mi padre, dice Joel Vicky, lloraba una vez en una habitación del hospital. Cuando lo descubrí llorando, me explicó que no estaba llorando de dolor, sino de gratitud. Una enfermera le había dado un cubo de hielo para humedecer su boca y se dio cuenta de que merecía ser sumergido en llamas y no tener una gota de agua para refrescar su lengua, como el rico de la parábola en Lucas capítulo 16, verso 24, que deseaba mojar sus labios con una gota de agua siquiera.
Y sigue diciendo Joel Vicky, debemos estar llenos de gratitud porque disfrutamos de las menos bendiciones de la vida en lugar de los bien merecidos tormentos del infierno.